Estamos en vivo en Punta La M hasta las 12:30 en este viernes y claro, ayer fue maratónica la sesión en diputados en donde se aprobaron un montón de leyes, entre ellas, por unanimidad, se convirtió en ley este proyecto por el cual se establece la creación de un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes con el objetivo de prevenir, sensibilizar y generar políticas justamente de prevención con lo que es el delito, ¿no? De índole sexual para con menores, fundamentalmente. Por eso vamos a hablar con el abogado especializado en delitos informáticos, director de informaticalegal.com, Miguel Sumer Elías, que ya está en diálogo con Punta La M. Paula lo saluda. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Hola Paula, un gusto. Igualmente. Buen día. Bueno, a ver si nos puede enseñar un poco de qué se trata esto, que tuvo alta repercusión por haberse convertido en ley, después de, hay que decirlo, bastante gestión al respecto, ¿no? Sí, de hecho todos los méritos se los lleva la organización Mamá en Línea con un montón de otras ONG y profesionales que han perseverado durante muchos años en esta cuestión y en especial después del inicio de la pandemia donde se proliferaron un montón de estas conductas al haber mayor conectividad por parte de todas las personas, inclusive los niños. Entonces eso genera mucha más exposición y bueno, se aceleraron mucho más los tiempos y gracias a Dios desde el gobierno tomaron cartas en el asunto y actuaron velozmente. En pandemia, Miguel, fueron abrumadoras las cifras que marcan que hubo un aumento del 58% de estos ciberdelitos. Y más también, ¿decís? Sí. Es que en realidad esas estadísticas son en base a los casos denunciados. Y hay muchos cientos de miles que no se denuncian o que no se conocen o que directamente ni siquiera se comentan. Porque tengamos en cuenta que acá estamos hablando de menores de edad en situación de una vulneración en su psiquis muy fuerte, que les da mucho pudor y vergüenza incluso contárselo a sus más allegados. Entonces los casos son muchísimos más de los que terminan en la justicia como un dato estadístico. Claro. Y eso es lo alarmante. Muchas veces me pasa a mí mismo, yo tengo 2 hijas menores de edad y me toca a mí hablar de estos temas. Hace más de 10, 12 años que vengo dando capacitaciones en colegios de todo el país sobre el uso responsable de las tecnologías y vengo hablando del grooming hace más de 12 años o 10 años. ¿Sí? Bueno. Y me toca a mí que eso. Tengo que ser docente de mis propias hijas y me encuentro incluso en situación de vulnerabilidad yo mismo. Bueno, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué vos como abogado y como papá también, y como especializado en la materia? Digo, hace 12 años que venís militando, capacitando, brindando talleres y demás, pero además como papá, digo, ¿cuál es el punto que nos falta todavía de develar, de conocer, de explicar, hacer pedagogía? Y además también todo lo que tiene que ver con el organismo de Contralor. Digo, en las redes sabemos que es tierra de nadie, y por ahí la base se hace en la educación, en la formación, puertas para adentro de la casa, ¿no? Totalmente. Definitivamente somos los progenitores, la principal línea de combate sobre este problema. Y para ello tenemos que sí o sí, sin opción, sin alternativa, capacitarnos. Tenemos que estar... ser padre, ser madre es un rol camaleónico, dinámico, donde uno no se puede quedar con los dogmas que te enseñaron cuando eras chiquito. Tenés que actualizarte a las nuevas circunstancias de la vida, ser el general de la batalla. Muchas veces un adulto no tiene el tiempo, no tiene energía o hasta subestima el problema y ahí está el principal conflicto acá, el principal problema. Esto no va a solucionar el problema de raíz, pero sí va a bajar el porcentaje. No es lo mismo hablar con tus hijos o no hablar de sexualidad, no es lo mismo hablar o no hablar de violencia en la calle, no es lo mismo hablar o no hablar de buena alimentación. Siempre hablando va a reducir el riesgo. Este es el gran problema. Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones? Muchas veces los adultos, acostumbrados a una infancia sin estos problemas, no hablan de estas cuestiones porque tampoco se interiorizan. Entonces, un poco el programa este que se sancionó por ley ayer va a fomentar todo esto para que de alguna forma sea incluido dentro de la currícula inclusive de los colegios
esta temática que tanto venimos luchando hace tantos años. Mejor. Bueno, eso es un punto, ¿no? Incluido dentro de la currículum, institucionalizarlo en las escuelas es uno. Sí. Pero además también la presencia del Estado y esta iniciativa de que en los teléfonos, en los smartphones, en los teléfonos inteligentes, haya recomendaciones, haya una aplicación, haya indicaciones que alerten, que enseñen, que den un número, por ejemplo, donde hacer la denuncia correspondiente, entre otras cuestiones, ¿no? Claro, en realidad lo que se propone, en realidad no es lo que se propone, lo que se estableció es que es un viejo anhelo que tenemos los que trabajamos en esto, es que cuando uno inicie un dispositivo electrónico, sobre todo de fábrica, cuando uno recién lo adquiere, tener la posibilidad de tener esa pantalla donde te avise o te alerte o te enseñe cómo proceder en caso de que ocurra. Hay dos dimensiones, qué hacer para que no pase y qué pasa cuando pasa. Ahí va. Saber que del otro lado vas a tener contención y vas a tener gente que te va a poder ayudar en todo esto. Después quedará en el usuario cambiar esa pantalla o no, pero por lo menos, como dije antes, es mejor esto que nada. Es un gran avance, yo creo. Bien, la legislación ahora está. ¿Cómo es, según tu especialización, el camino que hay que recorrer ahora, digamos, de la familia para las instituciones, para con el Estado, para ese papá, para esa mamá, que ni siquiera sabe lo que es el grooming, en esta adopción de términos extranjeros que tenemos para denominar algunas cuestiones? Sí, completamente de acuerdo con eso que decís. Yo soy bastante crítico de usar palabras en otro idioma, porque confunden la acción en sí misma. Lo que hay que determinar es la acción y no tanto la palabra. ¿Qué hay detrás del grooming? Según el Código Penal, detrás del grooming es solamente el contacto de un adulto a un menor con un fin sexual a través de los medios de telecomunicación. O sea, vamos de vuelta, es delito y tiene penas de hasta 4 años de prisión el solo hecho de chatear, de contactar a un menor con un fin sexual por intermedio de internet. Solo eso. Después, lamentablemente, hay situaciones peores que comienzan con un grooming y terminan con otro tipo de explotación sexual al menor, que ojalá nunca ocurran, pero son los que pasan. El grooming es el primer paso. No hay que esperar que sigan otros pasos. Por eso, si frenamos el primer paso, que es ese contacto, y que el menor tenga esa confianza de comentarle a un adulto lo que le está ocurriendo, y el adulto, en vez de retarlo, lo acompañe, y tenga esa contención que el menor necesita para contar algo tan íntimo como, por ejemplo, que los está extorsionando con imágenes íntimas o que le está enviando determinado material. Esa confianza hay que lograr esa comunión entre la experiencia de la vida del adulto y la experiencia de la informática del menor, que no tiene experiencia de la vida. Entonces hay que lograr eso. Y ahí se requiere un gran compromiso de los adultos para conectar con el chico en estas cuestiones y obviamente evitar todo lo posible que esto ocurra, y si ocurre, saber que del otro lado hay organizaciones que van a tomarle la denuncia. Esto es un delito muy denunciado y muy bien trabajado por la justicia. Es bueno saber eso. Es bueno saber eso porque uno se imagina que también es difícil probar, ¿no? Probar que hay una intencionalidad sexual, una extorsión que tiene que ver con el contenido sexual, ¿no? Hasta dónde, hasta qué punto está hablando con cómo probás que no es un nuevo docente del colegio que se puso en contacto para pasarle la nueva actividad de la semana, ¿no? Totalmente. Es difícil identificar eso. Bueno, vos estás hablando de algo fundamental que es el tema de la prueba. Una cosa es una intención totalmente oculta a través de un contacto aparentemente pedagógico o paternalista, que sí, efectivamente va a ser muy difícil de probar porque tiene lamentablemente la persona todas las excusas para decir que no hubo nada. Y otra cosa es un chat evidentemente sexual o una solicitud de verse afuera de la institución o el envío de imágenes y pidiéndole por favor avísame si tu mamá está o no está para que no te rete, vos confía en mí. Esas cosas son claras y evidentes para sancionar la conducta de grooming. No tiene nada que ver con la finalidad pedagógica o que un adulto le pregunta a una chica de 8 años, de 12 años, por favor, mostrame la ropa interior que te compraste. Ahí está el grooming, ¿sí? Y ahí es donde el menor debería prestar la alerta. Y el adulto también debería no dejarle, por supuesto, libre acceso indiscriminado a los chicos a las nuevas tecnologías. Es prácticamente como decirle, hija, hijo, andate al pueblo de al lado y volvé, comprá pan y volvé, sin preguntarle qué hizo ni cómo hizo para llegar.
Y mandarlo a los chicos o darle un dispositivo y liberarlos en Internet sin ningún tipo de control, realmente habla de una irresponsabilidad del adulto que debería ir modificándose con toda esta cuestión, que creo que la pandemia vino no solo para educarnos a nivel de salud pública, sino también en cuanto a la salud en el uso de las tecnologías. Y a mostrarnos todo esto, que es una red muy amplia y muy articulada. Uno imagina la que tiene que desplegarse institucionalmente. Hablamos que el Estado acaba de proponer esta ley, que bueno, no es un acto menor, pero después está la familia, la escuela, Exacto. las instituciones que ayudan en las denuncias, en las capacitaciones, personas como vos. Los medios. Los medios, ahí va. Entonces es un trabajo constante, ¿no? Constante y que no hay vuelta atrás. Recuerdo yo cuando era más pequeño de lo que soy, que en los colegios se discutía si había que incluir en la currícula la educación sexual o la educación alimenticia o cuestiones relacionadas con la computación o el inglés. Tener un colegio que tuviera eso le agregaba valor a la institución. Hoy es estándar. Hoy todos los colegios te enseñan computación, idioma extranjero, alimentación, sexualidad. Esto es más o menos parecido. No es enseñar informática, no es enseñar a usar las herramientas para escribir o navegar, es enseñarle al uso responsable y el uso seguro de estas tecnologías. Ese es el gran desafío de todos, y entonces ahí es donde nos tenemos que involucrar sin opción. No podemos seguir pensando en que la inseguridad solamente está en la vía pública, porque antes un pedófilo lo encontrabas en un lugar físico, lo encontrabas en la plaza, en el colegio, lo encontrabas en un hospital de niños, en un comedor infantil. Hoy el pedófilo está en los juegos donde juegan los chicos. Claro. Dije que si son padres, fíjense, ¿qué juegos juega el chico? Hay juegos actuales como Roblox o como Among Us y un montón de juegos que necesitas interactuar con personas. Si alguien fuese pedófilo, no dudaría en meterse en esos juegos, porque ahí están los chicos. Bueno, nombraste dos juegos muy utilizados por una comunidad, sobre todo de adolescentes y preadolescentes, y ahí tenemos que estar atentos, ¿no? Cómo respetar la intimidad de los niños, cuando te dicen, no, bueno, mamá, déjame tranquilo, estoy jugando con los chicos, y cómo empezar a intervenir y empezar a controlar sin invadir, son todos desafíos. El desafío que vos planteás es maravilloso de esta charla, porque yo me quedaría horas hablando de este tema, pero es como un sub y baja. Imagínense un sub y baja, donde en un extremo está la privacidad y en otro extremo está la seguridad. Encontrar el equilibrio entre ambas siempre fue el gran desafío, sobre todo en el tema de navegación y las redes. ¿Qué ocurre? Va a depender en gran medida, primero, de la edad del chico. No es lo mismo invadir la privacidad de un chico de 8 años que invadir la privacidad de un chico de 16. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque al principio uno tiene que conversar con el chico, que el padre va a tener mucha mayor injerencia en las actividades que hagan, porque les está enseñando metafóricamente a caminar nuevamente, a andar en bici. Cuando uno le enseña a un chico a andar en bici, no lo suelta primero, lo agarra bien fuerte las primeras semanas hasta que se larga solo. Entonces la metáfora sería cómo logra un adulto darle alas de águila al chico, alas fuertes para que tenga una autodeterminación y pueda tomar buenas decisiones responsables en la medida que vaya creciendo. Al principio va a tener que resignar el menor la privacidad, por supuesto que sí, pero eso no se tiene que discutir, sobre todo cuando es muy chiquito. Tiene que ir de manera escalonada. Obviamente que ya va a llegar un punto donde el padre va a tener que soltar de alguna forma y confiar en todo lo que transmitió. Bien. Pero bueno, es un tema también muy personal de cada familia. Seguro, seguro. Pero bueno, lo cierto es que ahora hay una herramienta legal, ¿no? ¿Y esto está en vigencia ya, abogado? O sea, ¿cuándo entraría? Primero se tiene que efectivizar la promulgación con el número de ley y luego hay 60 días para que se reglamente. Ojo con el reglamento, porque el reglamento vendría a ser como el apellido de la ley, complementa la ley y le genera más detalles. La ley dice, deberá hacerse tal cosa, y el reglamento lo establece cómo debe hacerse o cómo se debe implementar. Muchas veces es más importante el reglamento que la ley misma. Bueno, hay que esperar a principios fines de año, principio del año que viene. Perfecto. Ha sido muy claro, un placer conversar con Miguel Sumer Elías, abogado especializado en delitos informáticos a raíz de la ley contra el grooming recientemente, decidida, establecida y publicada ayer en Diputados. Muchas gracias. Paula, un placer, hasta cualquier momento.